Y esta noche en Gente que vale la pena, nos acompaña un amigo de Caminando por la Vida, Miguel Anso Bastos, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Caminando por la Vida, profesor. Muy buenas noches, encantado de volver a estar con ustedes. Pare- Parece, profesor Bastos, que nuevos liderazgos pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos en el mundo. Meloni en Italia, Milei en Argentina y desde ayer Trump en Estados Unidos. Queríamos Ya los veo. analizar esta noche qué pueden suponer desde el punto de vista económico estos liderazgos. ¿Qué balance económico hace el profesor Bastos del primer año de gobierno de Milei al frente de Argentina? A ver, lo económico es muy bueno. O sea, y es lo que prometió. O sea, prometió primero ajustes muy duros, prometió sufrimiento, prometió pues bueno, recortes en el gasto público, en el gasto social, y eso lo cumplió. Pero claro, los resultados a un plazo menor del que yo esperaba se están cumpliendo. Hay un superávit fiscal, la tasa de pobreza disminuyó el único mes, ya hay crecimiento económico otra vez, ¿no? Y el nivel de los niveles de renta sí ya vuelven a aproximarse a los niveles pre-Milei, pero con una economía mucho más saneada y con mucha menos inflación. A él lo escogieron básicamente para acabar con la inflación y lo está cumpliendo. Uh-huh. Aún no se cumplió de todo, pero se está cumpliendo. Hasta la felicitó la presidenta del FMI, me parece. Profesor Bastos, pero este mejoramiento de los datos macroeconómicos ¿son ya notados o pueden ser ya notados de alguna forma por los ciudadanos de Argentina? Hombre, algo se notarán. Por ejemplo, los salarios están subiendo. Los salarios reales están subiendo los salarios más que el IPC, más que el índice de precios. Entonces, supongo que se irá notando. ¿Qué pasa? Se notarán al principio más en unos sectores que en otros. Al principio hubo mucha creación de desempleo. Supongo que los que están en desempleo pues no lo notarán tanto, pero supongo que a medida que se vaya incrementando, demandando más empleo y subiendo los salarios, se irá notando poco a poco. Es que la economía la gente piensa que es como instantánea, que das así y ya sale todo al momento. Y por eso digo que fue más rápido de lo que esperaba, pero sí está siendo rápido. Supongo que unos meses se notará mucho más aún. Uh-huh. Tanto Milei como Trump son muy contundentes con el tema del gasto público, ¿no? Trump ha anunciado la creación de una oficina al frente de la cual estará Elon Musk para racionalización del sector público y poder recortar de esta forma el gasto público. En España, mientras tanto, parece que no hay tanta preocupación por el gasto público, ¿no? Todo lo contrario, parece que lo que se busca es incrementarlo cada vez más, dejar al país más endeudado y con un lastre que después es mucho más difícil de revertir en caso de que venga mal dado, porque si la economía va, supongamos que como dice el presidente, va más o menos bien, y esto se puede sostener, porque ¿qué pasa si viene mal? ¿Qué se hace con todo ese gasto comprometido? ¿No? ¿Qué se hace con esas pensiones prometidas prometidas y comprometidas? ¿No? ¿O qué se hace con todos los millones de funcionarios a los que se contrata, a los miles de funcionarios? ¿No? Hay que ser un poco prudente con estas cosas, porque no siempre va a ir bien, te puede ir mal y ¿qué haces después? Porque España no tiene ya un margen de reacción frente de deuda como tenía en otras ocasiones, es decir, no tiene el recurso de endeudarse como tenía en otras ocasiones, porque aún rebajándose en términos de PIB, no en términos absolutos, no es necesariamente una situación que les permite estar muy desahogados. Uh-huh. Sí, ahora, también le voy a decir una cosa, no está tan mal como pensaba yo que podía estar, ¿eh? ¿El que no está tan mal, profesor Bastos? La economía española. Ya. No, bueno, los indicadores son buenos, pero bueno... Por eso, a ver, yo, no en este programa, pero en otros advertí hace años que cuando viene la próxima crisis no iba a tocar aquí, ¿eh? Ya. Entonces ya pasamos la nuestra. Uh-huh. No se ve una gran burbuja en ningún sector, no tenemos los problemas energéticos que tienen otros países a nivel de costes, no que no tengamos problemas energéticos, pero a nivel de costes no tenemos los problemas de Alemania o de otros países, es que el ciclo está pasando realmente mal. Pero sin embargo, de todas formas, precisamente por eso, es que cuando está bien es cuando hay que prever. Es cuando hay que hacer las medidas, efectivamente, claro, cuando se tienen que bien adoptar o relativamente las medidas. Bien, claro. Porque está claro que estos nuevos gobiernos, estos nuevos liderazgos lo tienen claro. El recorte del gasto público es fundamental para garantizar la viabilidad económica de esas naciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, Trump no lo había hecho la vez pasada. Trump la vez pasada había bajado impuestos sustancialmente, pero no había recortado el gasto. Esta vez va a recortar el gasto. Ahora, yo dudo mucho de esas medidas de racionalización de la economía. Eso ya se intentó varias veces y es muy difícil. Normalmente lo que funciona mejor es lo que llamamos en ciencia de administración el recorte lineal. Un recorte lineal, ¿y eso qué es, sí, profesor Bastos? 10% para todos y punto. Ajá. Digo, porque empezar a racionalizar, quitar de aquí, quitar de allá, etcétera, eso genera muchas tensiones y no es tan fácil de hacer. Ya. Porque en principio parece que podemos saber cuál es un gasto superfluo, ¿no? Ya. Y no es tan fácil determinar un gasto superfluo.
Ya. Así a primera vista. Aparte que normalmente los políticos responsables de sus ministerios defienden sus gastos superfluos. ¿No? Su Porque presupuesto. a priori no es tan fácil de ver. Claro. Podemos decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no es así. Vale, por ejemplo, la sanidad es más importante que el arte, por ejemplo, ¿no? Pero el arte, ¿qué hacemos? Cerramos el Museo del Prado y en sanidad no todo el gasto de sanidad es gasto de sanidad esencial tampoco. ¿No? Porque no todo es esencial. Pues hay mucho gasto burocrático, hay mucho gasto en otro tipo de cosas que no son estrictamente burocráticos. Entonces, no es tan fácil priorizar una cosa y la otra. Además, eso desata muchas luchas políticas. Pero si a todo el mundo le dices, como se hizo en los tiempos duros, pues un 5% menos, un 10% menos, bueno, pues la gente más o menos, si el porcentaje es razonable, se puede adaptar. Claro. Y cada unidad administrativa se adapta a ese recorte. A ese ¿no? recorte. Y no hay peleas, que a ti te quite más que a ti o más importante una cosa que la otra, porque eso al final lleva a luchas y no al final se retardan los recortes. Yo recuerdo... Y Milei fue así, fue más por la brava. En la época de Aznar había el profesor Barea, que era un poco una persona que estaba ahí todo el día con la tijera, recortando, poniendo y quitando. ¿Aquello no funcionó? Sí que funcionó, pero piensa que, por ejemplo, en aquellos años del profesor Barea, por ejemplo, nos congelaron los salarios. Los trabajadores del sector público congelaron los salarios, ¿vale? Pues una medida correcta, pues en su momento más o menos la gente protesta, pero más o menos asume. Pero ¿por qué nos congelaron a todos? No unos sí y otros no, que más o menos lo que hizo Milei. Ya. Porque si no, estas cosas de eficiencia del gasto y así, ya las inventó Margaret Thatcher, que contrató también un experto así de la empresa privada, que se llamaba Derek Reiner, y al final poco recortó. Básicamente porque incluso el recortador no sabe cuál es la estructura de costes de una administración. Es decir, que el profesor Basto prevé o cree que la labor de Elon Musk y de otra persona que está al frente de esa oficina no va a ser muy eficiente, ¿no? Por la experiencia previa yo creo que no. Es más eficaz, mire, así a corto, por ejemplo, si la inflación es el 3, subir, por ejemplo, los salarios y las pensiones son 1,5. Si quieres recortar un poco, si quieres liberarte un poco de costes. Esto ya que fue lo que se hizo también con Rajoy, ¿no? Que se pasen un par de años malos, sí, pero digamos que saneas un poco la economía. Ya. Pero, cuidado, en momento de bonanza, que es cuanto mejor se puede hacer. Una diferencia que hay entre Milei y Trump es el discurso proteccionista de Trump, ¿no? Se remite constantemente a la política arancelaria para tratar de resucitar la industria norteamericana. Pues ¿Qué opinión le produce esta política? Es un discurso que después no puede llevar a cabo. Porque vamos a ver, si tú puedes subir los aranceles y defender tu industria, pero tu industria no es solo tu industria. Por ejemplo, claro, tú dices, pues ahora la industria del automóvil la voy a proteger con automóviles de fuera. Pero, por ejemplo, claro, si el acero de fuera te es más caro, si los neumáticos de fuera te son más caros, si todos los componentes eléctricos te son más caros, tu coche también es más caro y es menos competitivo también. Al final castigas a tu población. Y además que te ponen represalias también. Normalmente tú no puedes importar sin exportar y exportar sin importar. Normalmente las balanzas de pago, todas las balanzas de pago tienen que estar equilibradas, ¿no? Tú, si renuncias a importar bienes, simplemente exportas menos bienes también. Digamos que beneficias de unas industrias a costa de otras. Y Estados Unidos es un país muy exportador. Lo que pasa que, digamos, que políticamente parece que le pesa más, digamos, la industria del óxido, la industria pues de esta que está como que está en declive. Y esa probablemente puede hacerle un bien, pero a costa de sacrificar a otros sectores. Entonces el profesor Basto también prevé que la política arancelaria de Trump tampoco va a ser tan determinante como él anuncia constantemente. A ver, yo lo veo, digo por la experiencia pasada, yo no sé qué va a hacer esta vez, que todo es imprevisible. Yo creo que lo usa como una estrategia de negociación. Digamos que los países los usa para, digamos, conformar a los países a sus decisiones, digamos, para que se abran o para que sean aliados o para que... O te portas bien o te pongo aranceles, ¿no? Claro, pero lo usa, y no es un arancel recaudador, en el sentido de que voy a hacer esto para recaudar impuestos, ¿no? Bueno, en el discurso lo ha dejado a entender que sí, en el discurso de investidura, que los aranceles iban a permitir enriquecer a los americanos, ha venido a decir. Bueno, eso es lo que dice él, después no es así. Porque otros sectores van a sufrir, está claro. ¿No? Yo puedo poner un arancel, yo qué sé, pues a las patatas de fuera, pero después la tortilla de patatas española va a ser más cara. Claro. ¿No? Y quien la compra va a comprar menos. Porque no puedes pagar. Es decir, la mayor parte de los bienes ahora a día de hoy son mundiales. No se hace toda la cosa en un país. Un automóvil tiene piezas de todo el mundo.
Un automóvil americano tiene piezas españolas probablemente. O piezas de China o de Vietnam, cosas por el estilo, y viceversa. No es el automóvil final. Son todas las piezas que lo componen. En el caso, profesor Bastos, de que Trump siga adelante con su proyecto arancelario, ¿eso puede perjudicar las exportaciones y la economía española? Hombre, claro. Algunos sectores seguro. Los sectores, no sé exactamente, pues la vez pasada, por ejemplo, creo que fuera el aceite de oliva o fueran las aceitunas o algo así, claro, pero se hizo un daño terrible. Algunos sectores concretos, la economía global no lo sé, pero sectores concretos desde luego que sí. Muchas veces estos aranceles se usan como medida de presión porque se pone, por ejemplo, si son malos, lo ponen en las comunidades autónomas o en las regiones donde tiene más apoyo electoral el gobierno de cada país para hacerle daño. Por ejemplo, si el PSOE tiene votos, yo que sé, en Cataluña, pues es un ejemplo, ¿eh? Pues el arancel sería sobre productos catalanes para meterle más presión al gobierno. Si lo que se busca es una presión política con el arancel, si lo que se busca es otra cosa, pues eso ya tendrá otras derivadas, ¿no? Porque aquí se mezcla política y economía, no es solo, a ver, voy a poner un arancel por cuestiones económicas. Es una presión política también, intuyo yo también. Digo por la experiencia pasada. Ya. Cambiando un poco de tema, profesor Basto, ¿qué le parece la ideica del señor Sánchez Castejón de crear una empresa pública de vivienda? Pues no muy bien, la verdad sea dicha. Primero que son competencias autonómicas. No sé, el problema de muchos medios de comunicación, y lo veo en la prensa, es que le hacen caso a todo lo que dice Sánchez. Es igual que Trump. Es decir, no hay que tomarlo en serio de todo lo que dice, pues tampoco hay que tomar en serio a Sánchez todo lo que dice. Primero tiene que poder aprobarlo en el Parlamento, una ley de ese estilo, o una institución de ese estilo. Y no creo que las comunidades autónomas, incluidas las suyas, le hagan mucha gracia que le ponga una industria que, digamos, que le resta competencias a sus autonomías, ¿no? Porque ese tipo de empresas públicas más o menos ya las hay en cada comunidad autónoma. Entonces no creo yo, eso ya es un invento, el franquismo lo hizo, tenía algo semejante, que hacía con viviendas públicas, pero esas competencias están transferidas, entonces no es exactamente qué es lo que quiere hacer, aparte de hacer propaganda y decir que hace mucho, pero vamos a ver, yo esta política la llevo siguiendo hace tiempo, ya antes de las elecciones yo le hice prometer 170.000 viviendas, y después unos años antes iba cada 3 meses promete 150.000, 200.000, 500.000 viviendas, no hay que hacerle caso en eso, ni en ese tipo de cosas, pero claro, como idea es una idea penosa. Aunque llegar a hacerlas, yo creo que sería una idea penosa, porque no sabe ni cuántas casas hay que hacer, ni dónde hay que hacerlas, ni cómo hay que hacerlas, ni qué colectivos van a disfrutar de ellas, etcétera. Entonces no es tan fácil hacer un instituto de vivienda pública. Es más barato que liberalice el suelo, hombre, o que deje construir, o que liberalice los alquileres, como hizo Milei, que ya volvió otra vez, bajaron los precios y hay más oferta de pisos. Ya. Eso de la liberalización del suelo es lo que ahora empieza a proponer la otra parte del bipartidismo, el PP, que ahora hablan, se acuerdan de la liberalización del suelo para que se construyan más viviendas, ¿no? A buenas horas mangas verdes. Sí, muchas horas mangas verdes y con muchos matices también, ¿no? Siempre complejos, no tienen... Bueno, ¿qué pasa? Que la vivienda también es un tema complejo, vamos a ser un poco malos. Dice que hay mucha gente que no le interesa que baje el precio de la vivienda, Vamos a ver, la mayor parte de los españoles son propietarios y buena parte de los votantes ya son de edades provectas, son de edades maduras o jubilados y no tienen ningún interés en que baje el precio de la vivienda. Ni de los alquileres. Ni de los alquileres. Y seamos malos porque hay que decirlo así, también hay que decirlo todo. O sea, hay que tener mucha resistencia. Después también, muchos propietarios de fondos, muchos bancos tampoco tienen especial interés porque tienen como avales viviendas y si bajan de precio, pues no, tampoco les hace mucha gracia. Pero hay que decir las cosas completas también. Que todo el mundo quiere bajarlas, pero después no quiere que su casa baje de precio. Como diría José María García, incluida la propia. Salta la noticia con el profesor Bastos, evidentemente. No, hombre, es que lo que está usted diciendo es de tan sentido común que nadie lo dice, ¿no? Pero vamos a ver, usted no sé si tiene casa, pues si tiene casa no quiere que baje de precio. Lógico. O sus padres, no sé si tienen casa, pues no quiere que baje de precio. Ni el alquiler tampoco, si es un inquilino. Entonces, claro que hay un colectivo de población que está interesado en... Cuidado, pero tampoco hay por qué legislar a favor nuestra, ¿eh? Quiero decir, la legislación tiene que ser neutral. Es decir, pues si hay que liberalizar el suelo, liberalizar el suelo. Pero que a mí no me convenga no quiere decir que yo tenga derecho a que me mantenga el precio de la casa alto. Por eso digo que tampoco se lo tomo muy en serio, por eso estoy diciendo, que hay muchos intereses también en que no se baje mucho el precio de la vivienda.
durante los gobiernos de José María Aznar se construyeron también muchas viviendas, ¿no? Millones de viviendas, ¿no? ¿Por qué tiene tan mal predicamento esa política? ¿Qué tiene de malo que se construyan viviendas No, a o mí que... no tiene malo. Lo que pasa es que en la burbuja, precisamente al inundarnos de dinero barato Europa, cuando entramos en el euro, digamos que empezaba todo el mundo a pedir prestado y a pedir prestado para comprar casas, pero compraban apalancados, compraban para vender después se construían más casas pero estoy hablando de memoria que me pilla usted así en frío, pero creo que se construían más casas en España que en toda Europa junta. Y está poco relacionado. ¿Qué pasa? Después quedaron muchos sin vender. Y cuidado, que buena parte de ese stock aún se está liquidando, ¿eh? Sí. De aquel stock que quedó de aquellos años. Ahora están rehabilitando. Yo lo veo, no sé, en Madrid, usted está en Madrid, supongo, pero lo verá, pero yo, aquellas urbanizaciones que había antes, que quedaron así como con el esqueleto, varias de ellas están rehabilitándose, digamos, ya están volviendo otra vez a funcionar, porque a lo mejor eso no cuenta como vivienda nueva. Ya. Pero la construcción, el que una economía tire de ella el sector de la construcción, ¿qué problema hay en eso, señor? Por favor. No, nada, no hay ninguno. Ojalá hubiera viviendas para todos y de buena calidad. Fíjese, ¿cómo va a ser mal? Pero tiene que ser equilibrado con el resto de los sectores. No solo construir. El problema del año 2000, antes de 2007, es que solo se construían viviendas y se abandonaban otros sectores. Que parece que era un único negocio que había en España de construir viviendas. Y construcción de viviendas, pues tiene que haber, fabricación de automóviles, de neumáticos, de con pescado congelado, tiene que haber un montón de cosas, todas en un sector, para que sea equilibrado, no solo construir viviendas. Y no es el único sector que tira. Ahora, claro que es conveniente pues abaratar el precio de la vivienda. Para mí debe ser conveniente. Que pasa que, repito, que hay muchas personas que no están interesadas. Lo dicen así, pero después no hay un interés real, digamos, o no hacen mucha fuerza, no se lo toman muy en serio. Pues repito, la mayor parte de los españoles es propietario, o vive en una casa propia, digamos, de él o de un familiar suyo, de su padre, de su madre, o sea, viven en casa propia, digamos, ¿no? Y eso es un porcentaje muy alto. Digamos, que a quien afecta es a determinados colectivos de jóvenes urbanos, sobre todo. No jóvenes que están para trabajar, porque pues usted viene aquí a Galicia y, bueno, hay pisos enormes, a lo mejor por una fracción de lo que cuesta en Madrid, ¿eh? No es que no haya casas, no hay casas a lo mejor en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, ¿no? Pero no es que no haya casas. Si viene, o sea, creo que el sitio más barato de Galicia es Chantada, me parece que se ofrecen unas casas, puede verlo por ahí, se ofrecen unas casas muy grandes y muy baratas, pero hay que venir a Chantada. Claro. Entonces no es que no haya casas, que no hay casas. Para mí la dinámica, una casa en Madrid va a ser siempre cara, no puede ser barata. Porque hay mucha demanda de ella, porque hay mucho trabajo en esa ciudad, los sueldos son altos, hay mucha movilidad pues de jóvenes o de rotación de trabajadores que van allí, es normal que los precios sean altos. Pero digo, que no afecta a la masa de la población, pero afecta a colectivos muy concretos que sí que también tienen derecho, claro. Los jóvenes que empiezan a trabajar también querrán derecho a hacer su casa, ¿no? Y eso sí que a lo mejor se le pone algo más complicado, porque ahora las restricciones son más, ¿no? Claro, pero no solo de precio, claro, el precio es también porque no se permite o es muy difícil construir o promover. Y, digamos, la reserva de suelo urbano pues se libera muy poco, ahí es donde el PP tiene algo de razón. Pero no entiendo cómo después de tantos años viene a decir ahora el PP eso, y antes, ¿por qué no ha liberalizado el suelo? Porque estaba diciendo antes. Y además el electorado del PP es propietario, aún más, probablemente en mayor proporción. Y es un político, lo huele, aunque no lo diga, no lo huele y lo sabe. Y la gente va a vivir y necesita vivienda pues en los sitios en los que hay trabajo, profesor Bastos. Claro. ¿Cómo se explica un paro juvenil en España del 26%? El salario mínimo. El salario mínimo es el causante, ¿no? Entre otras cosas, no es el único. A ver, y el salario mínimo, que después que es asimétrico en España, es impopular decirlo, vamos a ver, pero no es lo mismo el salario mínimo, por ejemplo, que creo que está cerca de 1.100 y algo euros ahora, ¿no? Corríjame, 1.140. Sí, 1.140, sí. Creo que anda por ahí. Bueno, pero no es lo mismo ese salario de 1.140, yo qué sé, pues en Madrid, que no es lo mismo, por ejemplo, en Navarra, que no es lo mismo en Jaén. Pero no es por claro, yo soy austriaco, entonces yo entiendo las cosas en términos de estructura de capital. No es que una persona sea más trabajadora que otra, ni más lista que otra, nada por el estilo, pero simplemente cada trabajador trabaja con una estructura de capital distinta, es decir, con una dotación de capital en su entorno pues distinta. Por eso también un trabajador en Luxemburgo cobra más que aquí. Pues tiene mejores infraestructuras, tiene mejores robots, tiene mejores máquinas, a lo mejor tiene mejor organización. Y en España esa dotación no es homogénea. No todas las partes de España
No es que trabajan lo mismo, pero no, el valor de lo producido no es lo mismo, en cantidad o en calidad, ¿no? Entonces, hay zonas de España que tienen unos tasas de paro altísimas y otras que no. Probablemente, yo hice una vez un cálculo, estoy hablando en memoria, hay más diferencia dentro de España que entre España y Alemania, de tasas de paro. Dentro de la propia España. Porque precisamente los salarios mínimos se fijan a un nivel medio y para unos sitios es muy alto y para otros sitios es muy bajo. Unos sitios no afecta y otros sí. Por eso la tasa de paro juvenil es muy alta. Pero los salarios mínimos básicamente es una medida para, digamos, expulsar o dificultar la entrada en el mercado laboral de los más jóvenes o de colectivos como migrantes o personas que vienen de fuera, es como una barrera. De hecho, creo que se inventó en Australia o Nueva Zelanda a final del siglo XIX para protegerse de los inmigrantes. No para que el trabajador cobrara un mínimo. Fíjese. ¿Y la ministra de Empleo no conoce esta historia del salario mínimo? Pues no lo sé. No, a ver, yo imparto una asignatura de política laboral, entonces algo de eso sé, entonces lo tengo bastante estudiado. Ella no tiene por qué saber de estas cosas. No, bueno, supongo que sus asesores algo sabrán. Pero claro, otra cosa es, porque además, pero el problema es que la política pública de subir el salario mínimo tiene buena venta. O sea, se vende muy bien, es muy popular. Entonces, claro, aunque no lo creyera, aunque no lo supiera, lo dice igual porque sabe que es lo que vende. Si yo llego allí diciendo que voy a congelar el salario mínimo, que fue más o menos lo que hizo Rajoy en los años de la crisis, con lo cual no afectaba mucho porque no subía. Lo tenía allí como una medida, pero no afectaba especialmente porque no subía mucho. Pero claro, ahora está subiendo mucho. Pero tiene buena venta, la gente le gusta, es popular. En Suiza, por ejemplo, hice una votación una vez sobre el salario mínimo, la gente votó que no. Votó que no, pero usted lo vota en España, y era un salario mínimo de 2.700 euros. Creo recordar, hace unos años, al cambio. La gente votó que no, pero que usted en España pone eso, y también votaron los suizos, por cierto, en contra de tener más vacaciones. Pero haga esa pregunta aquí. Claro, entonces, tampoco, el gobierno no es que me caiga muy simpático, como comprenderá, pero el gobierno también responde a lo que la gente le pide. Claro. Y eso es nuestro trabajo, digamos, explicar por qué no es así. Pero el gobierno tiene su culpa, pero el gobierno está ahí precisamente porque atiende o tiene olfato y entiende lo que quiere realmente la gente. Y a muy buena parte de la gente eso le parece muy bien. Claro. La inflación elevada de los últimos tiempos ha castigado a las familias, que ahora pagan un 33% más por la misma cesta de la compra en el supermercado o un 19% más por la energía, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Esto está acabando poco a poco con la clase media en España, profesor Bastos? A ver, yo hay una cosa que también quiero decir. La inflación no es solo culpa del gobierno de España, ¿eh? Desde que hay Banco Central Europeo, la inflación es culpa del Banco Central Europeo, no es culpa de España. España no tiene una culpa muy pequeña en esa inflación. No, puede tener inflación en el sentido de que emite deuda pública, después hay que monetizarla y eso genera inflación, pero la culpa en última instancia es del Banco Central Europeo. De hecho, la inflación, si se fijó, es a nivel europeo. A nivel europeo comunitario, porque también hay un detalle, en Suiza no la hubo. Estos años no hubo inflación en Suiza, y eso nadie le llama la atención. ¿Por qué? Porque allí tienen un Banco Central Autónomo. No opera con los dictados del Banco Central Europeo. Entonces, no hubo inflación. Entonces, la inflación, claro que hace todos estos daños que dice usted. Pero claro, si queremos financiar las medidas del COVID, pasamos unos meses pues, cobrando sin trabajar o con ERES, cosas por el estilo, eso es como se financió. Si cada vez está más dinero en circulación y la producción se redujo, ya me dirá cuál es la consecuencia. Más dinero a pujar por menos cosas. La inflación tenía que venir, tarde o temprano. Pero claro, eso deteriora todo. Tampoco lo podemos tener todo, no podemos tener una pandemia, digamos, pagada, ¿no? Y después que no haya inflación. Pero repito, ahí no le echo la culpa, porque a mí me gusta ser justo, cada quien con su culpa, porque por el desempleo sí que es en buena medida culpa del gobierno español, pero la inflación no. Y a veces se desagrega incluso más, dice que si Ayuso tiene mucha inflación, que si Rueda tiene inflación, que si Castilla tiene inflación, tampoco es culpa de ellos, aunque cada uno venda su propia medalla. No es ni gracias a ellos ni culpa de ellos. Se debe a otros factores. Y son políticos, pero no son de la política española. Otra cosa es que el gobierno español o el gobierno alemán no presione al Banco Central Europeo en la poca fuerza que tenga para que reduzca esa cosa, no para que se reduzca esa inflación, que no lo hizo, ¿no? Pero en última instancia deriva de políticas que le son ajenas.
Profesor Bastos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Caminando por la Vida. La verdad que es muy clarificador hablar con usted y nos hace entender Bueno, mucho pero no mejor. sé, yo lo poco que sé intento. Pues le agradecemos mucho que lo intento explicar. comparta, lo poco o lo mucho que sabe usted, profesor Bastos, que lo Sí, comparta con todos nosotros, con Informa Radio y con todos sí. nuestros oyentes. Que es un placer Pues escucharle, como siempre. el placer es mío, como siempre, también. Un Pues abrazo. muchas gracias.